Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Oigan, anoche me eché los 4 capítulos de la serie de adolescencia. ¿Qué tal? Bueno, saben que hoy invitamos a Juan Pablo Arredondo y a Julio César Palmas. Ambos son psicólogos infantiles y de adolescentes. Especialistas en adolescencia. Porque sé que muchos de ustedes ya vieron la serie que está en Netflix. Ya. Sé que muchos de ustedes que son papás de chavos jóvenes y de adolescentes y de adultos jóvenes se quedaron sumamente preocupados y asustados. Y creo que el meollo de todo este asunto, que es el asesinato de una niña en una preparatoria en Inglaterra y tratar de encontrar y entender Las razones por las cuales este chavo mató a esta niña, Uh-huh. te muestran, y esto es donde creo que entra la preocupación de los papás, que los niños tienen un mundo interior y un mundo social Sí, claro. del cual los papás son totalmente ajenos. No tienen ni idea. Y entonces la angustia es que tú crees que tus hijos están bien porque los ven yendo al colegio y estudiando y pasando sus exámenes y No saliendo sale, con amigos. está en su cuarto todo el día. No, está en su cuarto y está seguro. Está seguro. Y nos damos cuenta con esta película que muchas veces no tenemos idea del mundo interior de nuestros hijos y de lo que están viviendo y de lo que están pasando. Y en la época en la que vivimos hoy, donde hay tanta conciencia psicológica y de salud mental, uno pensaría que los adultos, los padres, tenemos las herramientas para identificar ciertas conductas en nuestros hijos. Y lo que nos recuerda otra vez esta serie es que tú puedes creer que todo está bien y que al final el vínculo y la intimidad emocional que tienes con tus hijos es cuasi nula y que hoy en día los papás estamos tan ocupados Uh-huh. que entonces nuestra relación con nuestros hijos se vuelve absolutamente transaccional. 100%. Pues Y hablar de de eso los vamos a códigos, hablar hoy sobre con todo, Juan Marta. Pablo. Hay No, una no. parte, nada más déjame comentar. Los códigos de los emojis de Instagram. Hay una parte donde el hijo del detective de la Ujú. policía Sí. le dice, vas fatal en la Sí, o sea, investigación. es que me dio hasta vergüenza. No pa. tienes ni idea, papá. Por eso te Así. estoy contando qué Exacto. significa cada una de las cosas. Bueno, de Claro, eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar hoy con Juan Pablo Arredondo y con Julio César Palmas para pues explicar un poco y analizar un poco lo que pasa y qué podemos hacer, Exactamente. ¿no? Bueno, en fin. Y luego tenemos a Mario Guerra, lo que nos enseña la traición. Si Uy, alguien de eso está ustedes buenísimo. alguna vez ha sido traicionado por algo, por alguien, también vamos a hablar de eso. Pero, Vamos a empezar con un órgano del cuerpo. ay no, es Bien que ama- les este digo una órgano cosa, lo es que odio. ya no puedo. A ver, quiero ver quién de ¿Por ustedes qué nos cuentavientes pusieron se ese siente órgano, igual. doctor? No, es que te voy a decir cuál No, es el problema. A mí me choca ese, en No, te particular. voy a decir cuál es nuestro problema. ¿Cuál? Te voy a decir cuál es el problema del ser humano. Ay, no. En los 80s, nadie andaba como andamos hoy y siento cuentavientes que específicamente ustedes que escuchan este programa y que son tan inteligentes y que saben tanto y que son tan capaces, lo padecemos más que ningún otro grupo. 100%. ¿Sí? Y se llama hipocondria. Exacto. No hay otra. Exacto, es la hipocondria. ¿Sabes Pero, por qué ejemplo, pasa, Carlos? Si yo te preguntara, A ver, ¿qué? espérame, y a ustedes cuéntame, Ajá, ¿cuál es el órgano del cuerpo ajá.
o la pieza ¿Qué o más la te parte. preocupa? ¿Qué dices? Esta, por favor, no me la pongas, Diosito, bye. O sea, ¿Cómo? quítame esa y ponme otra. No, es que a mí me preocupan tantos. Ponme 3 pies, pero no... A ver, ponme 3 pies. Ok. O Te voy a decir 11 qué dedos. órganos creo que son nuestros grandes pendientes. El corazón, Ujú. o sea, no puedo creer el pendiente. Pero bueno, ese no dirías, no. Dices, ok. Uno que digas, te odio, no, te es quiero. que el corazón no puedo creer. No, sí, ya entiendo. O sea, el corazón es, híjole, Sí, pero creo que el centro de todo. 100%. Pero no lo odias. No. Te estoy diciendo ¿Pero un por qué órgano. odias el No, páncreas? lo odio. ¿Pero por qué No odias sé, el páncreas? porque Oye, voy- eso, Carlos. Sí, qué mal, ¿eh? Qué mal. Te voy a decir una cosa, doctor. ¿Qué? Porque ¿Pero por qué? no es nada amable. O sea, tipo, Se enferma y no hay manera de que lo cures. claro que no. Claro que no. Vamos A a ver, ver. Carlos, Y discútele. también para los cirujanos es un órgano muy difícil de acceder y de operar. ¿Ves? Híjole, ¿También? perdón. Y el hígado también, ¿eh? También el hígado. El hígado Pero no bueno, puedo creer. sí, cierto. Es que no puedo creer todos los órganos. Oye, el otro día nos carcajeábamos porque decíamos, imagínate que algún día en el futuro puedas tú Pudieras llegar comprar. a Costco, ¿no? Y preguntar, oiga, Me regala me vende un manojo de intestinos Sí, Por exacto. ejemplo. Oiga, ¿a cuánto está el metro de colon. de intestino delgado? Sí, ¿No? ¿A exacto. cuánto está el metro del intestino delgado? Oiga, el par de pulmones. ¿Sabes qué, Marta? ¿En Voy a combo? llevar de una vez Ajá. 6 pares de ovarios. Sí, De una vez. De ¿No? una O vez. sea, de una vez ¿Sabes lo voy a qué? comprar. Ahorita que están de oferta, Sí, llévate que están 6. al 2x1, Exacto. me voy a llevar un par de riñones, güey. Ujú. Por si se me ofrece en el futuro. Ve esta trompa de falopio Exacto. que ¿Y divina. sabes qué? Llévatela. En el par de riñones te viene un páncreas de regalo. Claro. Te viene claro, un páncreas claro. de bono. Imagínate Claro. qué padre. Hay un dicho muy antiguo que decían que Dios puso el páncreas en esa localización, porque además mucha gente no sabe ni dónde está. Sí, ¿no? La gente Pero lo no puso sabe. muy posterior en el abdomen, cercano a la espalda, para que nadie se metiera con él. Porque resulta que alguien se metía con el páncreas y el paciente se moría. Claro. Operaban el páncreas y el paciente se moría, porque sí es un órgano complicado anatómicamente, Sí. las venas, las arterias que van alrededor. Entonces, al principio no sabían ni para qué servía y poco a Sí. poco se fue viendo la función. Claro. Pero les voy a decir una cosa. A lo que iba yo es que en este programa sabemos tanto de medicina. Tenemos a tantos doctores Que ya de medicamos. primera espectaculares que creo que el saber demasiado. Yo no sé cómo ustedes, los doctores, no son todos súper hipocondriacos. Sí, o sí si somos, son. sí somos. Sí son, ¿verdad? ¿Quién vino antier que me dijo, no tienes una idea lo que Claro. yo estoy estudiada? Una doctora, No entiendo. puedo haber mujer, que estuvimos hablando, vino un Menopausia, no haber sido testimonio, una oncóloga, Claro. especialista. Estábamos, ¿Qué claro, fuera? ¿Qué fuera? estábamos hablando de Marta, Sí, qué ya se me olvidó. mal, sí. ¿De qué era? Y yo así, ¿De qué nuestra era? doctora que Ajá. vino con Pancho para hablar de Ana colon. cáncer de colon. El cáncer de colon. ¿La conoces? Sí, claro. Ah, bueno. Valenzuela, sí. Sí. Bueno, entonces le dije, oye, tú no eres súper hipocondriaca. Me dijo, no tienes una idea. O sea, yo estoy uber mega súper estudiada. Sí, claro. Imagínate Sí, y qué los tan trastornos, cañón. Cuando estás en la escuela y estás en la clase de psiquiatría, vas leyendo las diferentes patologías y piensas que tienes todas, porque uno encaja en muchas cosas de la psiquiatría también. Claro, pero te voy a decir una cosa. El regalo que nosotros les damos en este programa todos los días, la cantidad de vidas que hemos salvado, Es prevención. gracias a escuchar un programa de nosotros, se encontraron hasta un retinoblastoma. Sí, exacto. En un una niño foto. encontraron, ¿no? Sí. Por el tema de la foto y la luz en el ojo. Y la luz en el ojo. Cáncer de mama, Ujú. Cáncer de estómago, Todo. Cáncer de colon, por lo que hablamos todos los días. Sí, sí, sí. Y entonces, el día de hoy, vamos a hablar con el doctor Carlos Chan. Carlos Chan es una eminencia, cuentavientes. Es el jefe del servicio de cirugía hepato-pancreato biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que ya dije el otro día que ya voy a decir Nutrición. nutrición. Sí, nutrición. Exacto.
Aparte es fundador y primer presidente de la Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar, entrenado en nutrición y un fellowship en la Universidad de Alabama. Así es. Alabama was your thing, you were a Southern boy. Y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Cirugía General. O sea, ¿cuánto tiempo estudiaste? Pues sí, muchos años. O sea, muchos años. Muchos. Muchos años. Entonces, hoy vamos a hablar del páncreas, porque aparte se dice que si te da cáncer en el páncreas, te cayó la voladora. Sí. Bueno, de eso se murió quien Steve Jobs, se murió de cáncer de páncreas. Neuroendocrino, Sí. pero sí. Sí. José. José fue cáncer de José. páncreas. ¿Quién Hay más? muchos. Patrick Swayze, el de Patrick sí, es cierto. Swayze. Patrick Swayze. Ajá, se murió de sí, cáncer claro. de páncreas. Pavarotti, Luciano Pavarotti. Ahora, ¿por qué el páncreas es de mírame y no me toques? Sí, es uno, como te digo, complicado y muy silencioso en sus síntomas. Ajá. Pero como estabas, lo que comentabas al principio, de todo lo que aquí mencionan de enfermedades, hace que la gente se haga estudios de imagen por cualquier cosa y los mismos médicos los hacemos. Sí. Una apendicitis aguda se diagnostica con tomografía, por ejemplo, hoy en día. Sí. Porque es muy fácil en la tomografía, ya no pasas por el ultrasonido ni por tantas cosas. La tomografía te enseña eso. El problema es que también te enseñan cosas de más a veces. Entonces, en la cuestión del páncreas, que está tan escondido, Ajá. te pones una tomografía por los ovarios o por el apéndice ¿Y no o se por ve? lo que Sí, sea. y se No, ve. y se ve, y resulta que tienes una lesión incidental, o sea, una Sí. lesión que no sabes que la tienes, pero que te sale por esos estudios, o los famosos chequeos, ¿no? Que se van y se hacen un chequeo y se hacen una resonancia de todo el cuerpo, y resulta que salen lesiones en el páncreas Ajá. que crean evidentemente mucha ansiedad porque no saben qué es. Y lo importante de eso es que también muchas lesiones en el páncreas no son malignas, pero hay que saber evaluar cuáles sí son y cuáles no son. ¿Y por qué estás preocupado por esto? Porque el cáncer de páncreas, como mencionabas, es algo tan agresivo Ujú. que encontrar lesiones precursoras de Ujú. cáncer o lesiones muy tempranas de cáncer sería lo ideal, pero como no es tan frecuente, Claro. no podemos mandarle tomografías o resonancias a todo el país, porque Claro. sería imposible, ¿no? Después de cierta edad, no sé, 50 años en adelante, porque la incidencia es mucho más baja. En cambio, como el de mama, por ejemplo, que es mucho más frecuente, sí se justifica estar haciendo mastografías, ultrasonidos o colonoscopías por el de colon. El de páncreas no tiene esa incidencia tan alta, Sí. por lo cual no se puede estar pidiendo tomografías a todo, pero lo ideal sí sería que todos a cierta edad nos hiciéramos una resonancia. Claro. Del páncreas. Pues del abdomen, y ahí puedes ver muchas Fíjate cosas. que me acaban de hacer hace como 3 meses. ¿Por qué fue? Porque Porque me dio una uretritis. Ajá. Entonces, claro, me dijeron, pues de una vez todo el abdomen. Entonces vieron, bueno, todo, mis riñones, me vieron el hígado, me vieron el páncreas, me vieron todo. Y gracias a mí que yo te dije, ya está el sí. ultrasonido, hombre. Sí, Rebeca me dijo, ya Ajá, vete a hacer un ultrasonido no pasa de todo nada, el de una abdomen vez. y de una vez y hazte una tomografía simple de las vías urinarias. Sí. Bueno, o sea, claro, nosotros estamos sobreestudiados. Y pero quiero que expliques algo. ¿Cuándo deberías de checarte el páncreas? Es una pregunta muy buena y la realidad es que hay factores de riesgo muy, muy específicos que son genéticos, ¿no? Ajá. En esos casos sí te tienes que checar el páncreas. Por ejemplo, hay cáncer de páncreas familiar. Hay familias que hay 2 familiares de la misma línea o 3 o incluso más con cáncer de páncreas. Ajá. Ujú. Entonces eso se llama cáncer de páncreas familiar. Y ahí el riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas es muy alto. Entonces esa persona sí necesita estudiarse desde joven, desde los 30, 40 años, para ver que su páncreas esté bien. O genéticamente se puede estudiar. Algunas enfermedades que tienen pólipos, que de repente aquí han hablado gastroenterólogos que tienen poliposis en el colon Sí. o poliposis en el estómago, bueno, también puede tener mayor riesgo de cáncer de páncreas. Alteraciones genéticas, por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer de mama y también tuvieron otro cáncer en alguna parte del cuerpo, y otros familiares con cáncer de próstata. Ahí se ve una pues, probable predisposición genética a tener cáncer. Entonces, sí se puede hacer estudios desde etapas mucho más jóvenes. Ya. Pero alguien sin antecedentes, pues no te puede estar haciendo estudios
todo el tiempo, o no todo el tiempo, no todo el mundo los puede pagar, ¿no? Claro, pero a ver, nada más dime una cosa. Si no tuviste antecedentes en la familia, ¿a qué edad hay que checarse el páncreas? ¿Y cómo se checa? ¿Es un ultrasonido? ¿Es una Pues tomografía? mira, el páncreas se afecta la parte endocrina en forma frecuente, que es la diabetes. Ajá. Entonces, un paciente que desarrolla diabetes como cualquier otro lo empieza a hacer a los 40 años, 45. Pero si alguien no tiene diabetes, por ejemplo, si tu mamá o tu abuelita no tiene diabetes, pero a los 70 de repente le da diabetes, esa no es una diabetes de la que todos conocemos. Eso es un cáncer de páncreas casi seguro. Porque ¿Qué? Son diabetes de inicio muy tardío y de inicio súbito. Alguien que no era diabético, que de repente a los 70 años la glucosa se le empieza a elevar, hay que ir directo a descartar un cáncer de páncreas. Oye, eso está súper interesante. Oye, pero a ver, pensarías que no importando tu edad, si es 40, 45, 50, 55, hoy que hay tanta diabetes tipo 2 en México, si te da diabetes, pues de una vez me checo el páncreas. Sí, podría ser por imagen, aunque lo más probable, la mayoría de las veces no va a haber nada en el No va a haber páncreas. nada. Sobre todo si es una diabetes que empezó en etapas jóvenes, ¿no? Pero siempre es bueno tener una imagen del páncreas. Y como decía hace ratito, si hacen estudios por otra cosa y resulta que sale una lesión incidental, Sí. que no está haciendo ningún problema en ese momento, lo que nosotros tenemos que saber y ver es cuál de ellas es una precursora de cáncer, como un potencial maligno futuro o cuál no. Exacto. Y hay unas que sí son... Nada más quiero clases de anatomía, 2 minutos. ¿Dónde está el páncreas? ¿Qué tamaño tiene? Y vuelve a explicar qué hace. Sí, el páncreas es un órgano que se llama retroperitoneal, eso está en la parte más posterior del abdomen, Ajá. atrás ¿Lado del derecho o estómago, izquierdo? en el centro. En el centro. Atrás del estómago. Ajá. Y cuando entras atrás del estómago, que hay una como ventanita que se llama, es un epiplón o un ligamento, pasas y entras a esa cavidad que es el retroperitoneo, es como una cavidad aparte. O sea, Ahí si está el tú me páncreas. fueras a operar el páncreas, ¿entras por adelante o por atrás? No, por adelante. Por adelante. Y tienes que completamente. mover el estómago de un lado. Levantarlo, digamos, porque está atrás. Lo levantas el Lo levantas, estómago. Se inflan. Está atrás. Si es por la paroscopía, sí. Sí. Puedes operarlo por la paroscopía o abierto. Ajá. Pero Ok. sí, te pueden inflar y es la misma entrada, entras atrás del estómago y está el páncreas en la cabeza rodeado por el duodeno Ajá. y en la cola con el vaso, que es otro órgano también que está en el abdomen. Pues es algo complejo, pero es atrás. Y por la cabeza del páncreas pasan venas importantísimas. Una vena que se llama la vena porta, Ujú. que lleva toda la sangre del intestino hacia el hígado. El hígado es como un filtro que depura todas esas cosas que vienen del intestino hacia el hígado. Entonces, esa vena trae 1 litro de sangre por minuto. Sí. Imagínate, estar operando el páncreas y tener un sangrado ahí, pues es algo terrible, ¿no? Terrible. Mucho Oye, sangrado. tamaño del páncreas. De largo mide 15 centímetros o 18 por ahí. O sea, santo chorizón. Sí, de Ajá. largo y de ancho como 5 centímetros más o menos. Sí, un chorizo. Sí, un órgano Un chorizo. choncho. Oye, Choncho. ahora, explícale a todos qué hace el páncreas. El páncreas tiene 2 funciones en términos generales importantes. Una función endocrina, que es la parte que produce hormonas, y de esta es la más importante, es la insulina. Todos sabemos que el páncreas produce insulina, y si el páncreas en esa porción endocrina se afecta, pues te da diabetes. Y Ok. tiene una porción exócrina que produce enzimas pancreáticas que sirven para la digestión de los alimentos. Entonces, básicamente las dos. Y un cáncer o un tumor te puede salir de la parte endocrina, y son tumores neuroendocrinos, Ajá. o de la parte exócrina, que es el cáncer de páncreas, Ya. o algunas otras. Ahora, vuelve a repetirles a todos por qué estamos teniendo esta conversación sobre diagnósticos que son por casualidad. Sí, aquí el tema es que por casualidad puedes encontrar una lesión en el páncreas, y a mí, yo creo que siempre en todas mis consultas llega 1 o 2 personas, pacientes, con mucha preocupación porque se les encontró una lesión incidental. No se sienten mal, no tienen ningún problema, no les duele nada, pero en un chequeo o en alguna otra cosa les salió esa lesión. Y llegan con mucha preocupación porque todo el mundo asocia el páncreas a cáncer. Claro. Entonces, lo primero que uno debe de saber de esas lesiones es o son sólidas o son quísticas. Con quísticas, ¿a qué me refiero? Que son
como globitos de agua que tienen líquido adentro. Eso de entrada ya es infinitamente menos malo, o sea, generalmente es algo benigno, la gran mayoría de las veces va a ser algo benigno. Una sólida, una lesión sólida, y eso se ve por tomografía, por las características del tejido en tomografía. No en un ultrasonido. También ultrasonido lo puedes ver, pero el ultrasonido, fíjate que no es un buen estudio para el páncreas. Precisamente como está tan posterior, el colon está arriba, el colon transverso, está el estómago. Entonces, si tú tienes algo de gas en el estómago, en el colon, el ultrasonido no es buen estudio. No se va a ver. No se va a ver. Entonces, a veces con un tumor importante y alguien que se ponga mucha atención en esa zona, el radiólogo puede encontrar o describir un tumor en el páncreas. Pero siempre se va a requerir un estudio mayor, que es la tomografía generalmente. Esa sí te enseña el páncreas en toda su extensión. Si es un tumor sólido, aquí está lo malo, que el 95% de las veces va a ser un cáncer de páncreas, un tumor sólido, que rara vez se diagnostica en forma incidental porque sería demasiada buena suerte dentro de todo lo malo que te encontraran un tumor sólido muy pequeñito, porque ese se debe de quitar inmediatamente. Y sí he tenido pacientes así que les encontraron un tumor sólido que fue un cáncer de páncreas, pero de chiquitito, de 1 centímetro o menos, por ahí, que sería un cáncer muy temprano, con muy buenas posibilidades de curarse por completo. ¿Y qué estudios le estaban haciendo como para haber visto? Pues por el riñón o por alguna... El hígado. Lo que tú quieras, y se encuentra una lesión sólida. Eso se ve raro, pero raras veces, pero puede pasar. Pero la mayoría de las veces, y te estoy diciendo que casi el 50% de las personas podríamos tener un quiste pancreático, que es otra cosa, no es un tumor sólido, es líquido, es un tumor líquido, es como de agüita. Sí, claro. Y esos tumores quísticos, aquí otra vez se complica, porque o pueden ser lesiones premalignas que en algún momento te pueden dar un cáncer, o sea, es una lesión precursora, o un tumor 100% quístico que no hay que hacerle nada. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Entonces... Pero entonces, ¿cómo se entera el doctor si te encuentran un pequeño tumor quístico, si es benigno o si es maligno? ¿Te tienen que hacer una biopsia? Buenísimo. Sí, te tienen que hacer un ultrasonido endoscópico, que eso lo hace generalmente un endoscopista experto en ultrasonido endoscópico, que hace una endoscopía común y corriente, pero el endoscopio tiene un transductor de ultrasonido. Y a través de la pared del estómago ven todo el páncreas y detectan y pueden ver el tipo de quiste, si tiene nódulos adentro, si depende o no está pegadito al conducto pancreático que se llama, y además pueden aspirar líquido. Y con esa aspiración o hasta biopsia de la pared de ese quiste, sí se puede saber si es una lesión premaligna o una lesión que puede dar un cáncer futuro o una lesión que no da cáncer en ningún momento. Y ya con eso tú puedes establecer un plan de seguimiento con el paciente, claro, porque la mayoría tampoco, aunque sea premaligna, que son las que tienen moco adentro, se llaman mucinosas, la mayoría no requieren una cirugía inmediata para nada, sí, pero sí requiere un seguimiento de por vida. Sí, claro. De estarla vigilando. Pero muchos no se van a convertir en nada, muchos van a estar en vigilancia nada más, pero sí hay que vigilarlos. Claro. Ya explicaste, Carlos, que hay 2 tipos de lesiones, las que son quísticas y las que son sólidas. Y entonces, dentro de las sólidas, eso normalmente sí es un tumor de cáncer. Normalmente sí. Y si me precisamos decir rápido de las quísticas, a veces llega el paciente con tanta ansiedad, o la paciente, que dice, por favor, opérame, quítamelo. El problema es que, como decíamos, el páncreas es tan complejo y mórbido, o sea, potencialmente se puede complicar una operación, que si les explico, ¿no? Si ponemos en una balanza tu quiste contra la cirugía, es muchísimo más peligrosa la cirugía que dejarte el quiste ahí. Ya. O sea, de una cirugía de páncreas, pues te puedes complicar muy feo. Pero dime una cosa rápido. ¿Has visto la foto de un páncreas, cuentavientes? ¿Por qué son como bolitas? ¿Por qué es como un gran mueganito? ¿Cuál es la textura? ¿Es como tapioca o qué es? Bueno, un páncreas sano, tiene una textura muy blanda. ¿Tipo? Muy blanda, tipo... Compláramelo, pues, flor, fruto, una verdura. Gigante a lo mejor, o sea, sí es como suavecito, como una tapioca que dices, pero pues gigante, ¿no? Pero las tapiocas así, son chiquitas, ¿no? Sí. Sí, como suavecitas, como, ¿qué te diré? Como una arena muy suave, que metas en una telita también muy suave. Ese es el riesgo del páncreas, que es muy frágil, sobre todo el que está sano.
Sí. Entonces, meterte a operar un quistecito en un páncreas sano es súper riesgoso. O sea, siento que lo que me estás diciendo, es lo único que se me acaba de ocurrir, es que es como operar, imagínense, operar un flan napolitano. Un poquito más duro que eso, pero sí. Puede llegar a ser como un flan. Sí, pero el que se te sano. puede desbaratar. O sea, se te ¿cómo? puede desbaratar, es friable, le das puntos y se puede romper. O sea, los que operamos generalmente, por ejemplo, un cáncer de páncreas sólido, en la casa del páncreas se obstruye el conducto pancreático y se pone más durillo. Ajá. O sea, le da pancreatitis crónica a esa parte, y la pancreatitis crónica es un páncreas duro y el conducto pancreático se dilata. Entonces, operar un páncreas enfermo, pues finalmente es más fácil, ¿no? Porque... Claro, entonces tú lo que dices es un quiste está en un páncreas sano. Y entonces operar un páncreas sano es un viacrucis. Sí, pero a veces lo tenemos que hacer porque si el quiste tiene datos de mal pronóstico o de riesgo de cáncer inminente o que ya lo tiene, entonces sí tienes que operar ese páncreas. Y bueno, hay técnicas para hacerlo y se hace en forma segura, ¿no? Oye, tú que eres cirujano, perdón, me salgo de tema 2 segundos. Nunca se lo he preguntado a ninguno de los cirujanos que han venido a este programa. ¿Cuál es el órgano más difícil de operar? Yo te diría... Ajá. O sea, el que dices, quiero llorar de que mañana tengo que operarlo. Probablemente sea un sesgo por mi propia profesión, pero el hígado y el páncreas, yo creo que son los más difíciles de operar. Las resecciones hepáticas son muy complicadas, el trasplante de hígado es muy complicado. ¿Pero es por qué? ¿Por la textura o por qué? No, por la cuestión anatómica de las venas, las arterias, los vasos, son cosas muy peligrosas en cuanto a circulación sanguínea. No digo que las otras no sean difíciles, me imagino que operar un cerebro va a ser dificilísimo, sí. No tengo ni idea, un corazón también, pero en términos generales, por la cuestión anatómica y de circulación sanguínea, yo creo que el hígado y el páncreas son de las peores. Oye, que la semana pasada nos carcajeábamos, ¿se acuerdan que tuvimos un hepatólogo y que estuvimos hablando del alcohol y el hígado? Y les decía, por favor, cuídense el hígado. Claro. Porque ahora sí que no venden hígados en el Costco. Para encontrar un hígado, ahí les encargo, ¿eh? Sí. Entonces, hoy que en México hay tanto hígado graso, hay tanta cirrosis, de verdad tienen que cuidarse el hígado. Ok, cierro esta pregunta que tenía. Luego entonces están los tumores sólidos y son varios, y cuáles se operan y cuáles no. Sí. Un tumor sólido hay que operarlo sí o sí, siempre, porque como te decía, el 95% puede ser un cáncer de páncreas. Al decir cáncer de páncreas hablo del adenocarcinoma, que es el más frecuente. O sea, el más malo es el más frecuente. Y ese hay que quitarlo siempre si está muy pequeñito en el momento. Porque incluso si está más grande, la tendencia actual es dar quimioterapia antes de la operación, que se llama quimioterapia neoadyuvante antes de operar. Para ¿no? ver si se hace más chico. Para controlarlo un poco, para hacer que los ganglios se vuelvan negativos si es que alguno estaba positivo, para adelantar el tratamiento y después ya pasar una operación mucho más compleja y ver que con la quimioterapia el tumor no haya crecido, no se haya extendido más. Pero un tumor pequeñito operable, podemos ir directo a la cirugía, aunque la quimioterapia siempre va a ser necesaria después de la operación. O sea, la quimioterapia y la cirugía van juntas en el cáncer de páncreas. Pero no todos son adenocarcinomas. Hay un porcentaje más pequeño, que puede ser, por ejemplo, un tumor neuroendocrino, de lo que decíamos hace rato. Esos son mucho más benignos, por así decirlo. La sobrevivencia es mucho mayor y se deben de quitar. Hay otros tumores de mujeres muy jóvenes. Yo operaba muchas jovencitas de 15 años, de 20 años, de 25, por tumores muy grandes en el páncreas. ¿De qué hablas? Esos son tumores de mujeres jóvenes que se llama tumor sólido pseudopapilar. Y es algo relacionado a las hormonas, a las hormonas femeninas. Es raro, pero pues a mí, por lo que me dedico a esto, me llegan muchos. Tengo de veras muchísimas pacientes muy jóvenes, pero este es un tumor que también se puede curar con la operación, generalmente se cura. No. ¿Tú sabes la paz que nos acabas de quitar a las que somos mamás de mujeres jóvenes? ¿Sabes la paz que nos acabas de quitar? Me vale, ¿cuáles son los síntomas de ese específicamente? Como no dan síntomas tempranos, generalmente dan síntomas cuando están más grandes, entonces puede ser un efecto de masa, o sea, que obstruye un poco el estómago, que la paciente coma y se llene muy rápido.
una paciente, ahorita me acuerdo, que por años padeció de gastritis y colitis, entre comillas, y obviamente era el tumorcito lo que le estaba doliendo, pero nadie pensaría que una jovencita de 15, 16 Pues años lo que te tenga digo. eso. Entonces, pues reciben infinidad de tratamientos pensando en otras cosas, pero es raro, o sea, pero si molestias abdominales que persistan en una jovencita, pues yo sí le haría una resonancia magnética. Para ver, Para ver que todo esté bien. Gracias Ahí por está. quitarnos la paz. No, qué No, bueno. vale la resonancia Oye, ya. La información, Sí, 100%. la información es buenísima. O sea, si sus hijas están permanentemente padeciendo del estómago, vayan a hacerles una tomografía del páncreas. Claro. Nada más para descartar. Luego, entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Pues mira, la solución es el diagnóstico temprano, que pocas veces lo tenemos. Hablando de cáncer de páncreas, generalmente el diagnóstico se hace tardío. Lo ideal sería que en el futuro, y ya eso ya es algo que se ve, que te hagan una prueba de sangre y que en la sangre te puedan detectar pues, el DNA circulante de ese tumor maligno y que te hagan un diagnóstico mucho más temprano. Hoy por hoy los hacemos más tardíos esos diagnósticos y por eso es tan agresivo. Otra cosa es quitar los factores ambientales de riesgo, ¿Qué son? que no sé si quieres que hablemos de eso. Pero, Obvio, No, sí. obvio. los factores ambientales son el tabaquismo, Ujú, sin duda es un factor muy importante, la obesidad. ujú. La obesidad es algo que tendría que ser realmente una reforma de salud importante para atacarla en forma muy agresiva, porque la obesidad es tan importante en este país que se vuelve un problema de salud. Pero real. ¿por qué la obesidad es un problema para el páncreas? Para el páncreas y para muchos otros órganos. Sí. La obesidad te crea un estado de inflamación en el cuerpo. Las células de la grasa son activas, producen algunos elementos que se llaman citocinas y otras cosas que pueden tener mucho que ver con el inicio del cáncer. Entonces, la obesidad es más importante de lo que creemos para el cáncer y para otras enfermedades, Claro. no se diga, ¿no? Claro. Entonces, son de las cosas que podemos evitar. Claro, y la gente que está panzona, porque hemos hablado mucho en este programa sobre la grasa abdominal. Sí, esa es terrible. A ver. Y esa nos toca más a los hombres. Los hombres somos más panzones que las mujeres. Y eso también es por cuestión genética. La mujer tiende a acumular la grasa en otros lados, ya sea caderas o... Sí. Pero visceral, o sea, intraabdominal tienen pocas. Yo me toca operar muchísimas mujeres y hombres y es infinitamente más fácil operar a una mujer porque tiene menos grasa visceral, Ujú. pero por mucho. Y ahora te digo, una mujer delgada, es un libro de anatomía, o sea, ves los órganos transparentes, sin grasa. Sí. Operar un hombre panzón es dificilísimo porque la grasa visceral es terrible y las complicaciones son mayores también. Las Pero complicaciones entonces, son como mayores. entras, digo, para todas ustedes que están escuchando este programa, si su pareja está panzona, pónganle este audio, Sí, pónganle este podcast. definitivamente. Y si ustedes son hombres y están escuchando este programa y traen una panza infernal, bueno, ¿saben qué? Pongan sus barbas en remojo. Sí, totalmente. Porque cuando abres el abdomen de un hombre para operar el páncreas, Tiene o mucha el- grasa visceral. pero que se está forrado, o sea, Pues es, tienes que, ahora sí que sí, abrir paso a veces como el tienes que mar abrirte muerto paso para entre, llegar. entre la grasa, sí. Puede ser una pesadilla, o sea, ya un caso ya muy exagerado. Hay grasa y entre la grasa vas encontrando los órganos, literal. Órale. Son casos ya muy extremos, pero siempre se puede, o sea, siempre hace uno la técnica quirúrgica necesaria para hacerlo. Y sí, pero se vuelve más difícil y además las complicaciones postoperatorias pueden ser mayores también. O sea, híjole, es que ahorita hay tanta controversia alrededor del peso. Sí. Mucho hablamos con Fernando Pérez Galá sobre el hecho de que la obesidad es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad. Nadie piensa lo contrario. Y aquí ya no es un tema de vanidad No, ni de o de estética, gusto, ni de gusto. ni de estética. No, es de salud. Mire, nunca habíamos hablado con un experto en hígado, páncreas y vesícula sobre el tema de la obesidad. Y hasta por eso. O sea, no es un tema de estética, cuentavientes. Y tanto que hablamos del tema en el programa e insistimos la importancia de hacer ejercicio y de cambiar tu alimentación y de tratar de estar en tu peso. O sea, ya saben que está toda esta corriente del fat shaming, pero yo no creo que es un tema de fat shaming. Yo creo que es una genuina Sí, preocupación yo también.
de que nosotros, porque no somos doctores, no terminamos de entender el interior del cuerpo humano cuando hay esos niveles de grasa en el cuerpo. Sí, totalmente. Y lo que favorece o ayuda contra eso, pues es lo que mencionas, el ejercicio diario, de la forma como cada quien lo pueda hacer, Sí, porque claro. también hay veces que la propia obesidad no te deja hacer cualquier ejercicio, y la dieta. Los Claro. hábitos en la dieta son importantísimos. Claro. Oye, veo los síntomas: dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada, coloración amarillenta de la piel y de los ojos. Lo primero que uno va a pensar es, ay, me late que tienes hepatitis, ¿no? Y es un tema de hígado, pero puede ser un tema de páncreas. Rocío Jurado también ¿No? se murió de eso. También ¿Ah, sí? Rocío Jurado, sí. ¿Cómo no? Claro. Náuseas o vómitos. Sí, es que depende de qué tan avanzado esté. El problema con esto es que el páncreas en términos generales tiene 3 porciones: la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Un tumor en la cabeza del páncreas son los pacientes que se ponen amarillos porque las vías biliares vienen del hígado y atraviesan la cabeza del páncreas. Entonces da una alerta muy temprana de que hay un problema. Claro. Pero sí, efectivamente, se les hace a veces el diagnóstico de hepatitis y entonces se pierde 1 mes o 2 meses entre que se le quita la hepatitis, que obviamente no hay, y que el paciente cada vez está más amarillo. Ya. Pero si te da en el cuerpo o en la cola del páncreas, no hay muchos síntomas o muy inespecíficos que confundes con gastritis, colitis y todo esto, y el paciente empieza a perder peso. Y al principio se sienten bien porque pierden peso y dicen, ay, pues qué bien que estoy perdiendo peso porque se ve mejor, se siente mejor, pero esa pérdida sigue bajando y llegan a los 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, y eso ya es totalmente anormal. Sí, Y 100%. entonces es cuando debe uno empezar a buscar no solo páncreas, sino una neoplasia maligna en cualquier lugar, ¿no? Sí. A ver, espérame. Es que ahorita me cayó el 20 de esta pregunta. La voy a hacer. No me juzguen. Esa baja de peso inexplicable, Exacto. Ponerte a dieta. sin dietas ni nada. Mm. ¿Por qué pasa? O sea, ¿puedo seguir comiendo y voy bajando de peso? Sí. Pero ¿por porque- qué bajan de peso con el cáncer? Porque es el propio metabolismo que altera las células malignas, producen muchas sustancias y te empiezan literalmente a chupar otras zonas sanas y empiezas a bajar de peso. Ajá. Claro que puedes tener otro problema en la tiroides. Sí, pero específicamente en el cáncer El siempre cáncer es que por baja de por las peso células inexplicable. malignas que no tienen control y crecen en forma totalmente desproporcionada. Se pierden todos los controles genéticos para que una célula anormal no se muera y siga creciendo. Y eso, pues, de alguna manera sí devasta todo el cuerpo, ¿no? Sí, porque uno pensaría, ok, pues tiene cáncer, no tiene hambre, se siente mal, no come, No. y no. No. Si no está relacionado a una dieta y está alguien perdiendo mucho peso, claro. directamente hay que ir a buscar, que no necesariamente es cáncer, puede haber otros. Sí, otras pero bueno, razones. vámonos Oye, al y algo extremo. que yo te iba a preguntar, tú que eres cirujano, Carlos, no sé ni cómo me puedes contestar esta pregunta. Como Rebeca y yo somos como la patrulla de la cirugía, ¿no? Y hemos parado muchas cirugías Sí. que acaban siendo no necesarias o que ¿O que hacen un reguero? o que acaban siendo no la mejor estrategia. Desde el otro día una chava que me dice, no, es que me voy a operar los miomas, me los van a quitar. ¿no? ¡Hombre! Ajá. Y entonces yo, ¿pero sangras muchísimo? No. No. ¿Pero te duelen? No. ¿Pero te ¿Hay han alguna obstrucción crecido? del colon por algún No. mioma? Entonces, ¿por qué te los están operando? Ujú. Si es que me dijo el doctor. No, bueno. No, pues te voy a dar otro y pide una segunda opinión. Pidió la segunda opinión, Y le no dijo lo el operaron. doctor, no puedo creer. 0 tienes por qué operarte estos miomas. Mi pregunta es, por eso damos clases de medicina todos los días en este programa. A los cirujanos, neta, Carlos, lo que más les gusta es operar. ¿Cómo sabes como paciente si neta, la operación es necesaria? ¿O es el doctor nada más entreteniéndose? A, B, sacándote lana, C, Sí, pues sí, mira, es una pregunta muy ya sé que es muy dura. Muy fuerte. y sí, te la entiendo perfecto. Y yo lo que diría es que varias cosas se pueden hacer. Uno,
siempre se pueden pedir referencias a doctores de confianza que tú puedas tener. Claro. O sea, siempre todos conocemos algún pariente o algún médico que esté en una institución Sí. de prestigio, lo que sea. Es una forma, Sí. oye, una referencia, ¿no? A mí me piden muchísimas referencias de cosas que yo no hago. Ujú. Y obviamente yo sé quién es el experto Quién jala en, y quién no, en sí. cada cosa, ¿no? O quién se dedica más a eso que otros. sí. Luego, pues Internet es una rama muy, muy buena si lo sabe uno encontrar, no en cuanto a páginas personales, sino instituciones en donde está. Sí, la qué Clínica hizo, Mayo, yo qué sé, Rochester. los antecedentes Sí, sí. de estudio y una vez sabiendo eso, se puede preguntar directamente al doctor cuántas operaciones hace de esto, cuántas del otro. Y entonces, llegando a una persona así que te dice, ¿necesitas la operación o no la necesitas? Pues tiene más validez, ¿no? 100%. Pero sí me ha tocado ver a veces casos a todos, ¿no? De cirugías que dices, no, pues no, yo pienso que no te debes de operar. Y ahí, pues a veces son opiniones encontradas y otras son cosas que no deben de ser, pero eso pasa yo creo que en todos lados, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Pero es que por eso, cuentavientes, el mejor regalo que les podemos dar nosotros a ustedes en este programa es la información. Porque cuando uno sabe, uno puede tomar decisiones desde otro lugar. Por eso, no hay cosa que nos enchile más a Rebeca y a mí cuando... Y Juan, mi marido, es experto, ¿eh? ¿Qué te dijo el doctor? Que me tomara esta pastilla. ¿Y para qué es? ¿Y esa pastilla para qué es? Ah, no sé, no le pregunté. Ujú. O sea, no es posible. O sea, ustedes tienen que entender qué se están tomando, para qué es, por qué se las mandaron, de funcionar, cómo funciona. Exacto. O sea, todo. Tienen que tener más control sobre las decisiones que No toman les dé sobre su pena, salud. Sí, pregunten todo. Claro. Que nos odien. Claro. Nos han de odiar a ti y a mí un chingo y hasta amigos. ¿Me explico? Pero cero. No me vale. No, pero llegan hasta Cero. con su listita a los pacientes de preguntas y eso está bueno, bien. es que Claro, tú está no muy sabes bien. lo que es estar con un doctor nosotras. No. Oye, que me van a operar por, pues no sé, me dijo que me lo tenía que No, hombre, quitar. cero. ¿Por qué es? O sea, ¿qué es lo que te va a quitar o qué te dijo que era? Claro. No le pregunté. No, No, hombre, estupidez. por favor, de veras. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues no le pregunté. Él es el doctor. Por eso. A veces llegan referidos, por ejemplo, de doctores tan importantes que tienen Sí. tantos pacientes que a veces llegan y me dijo el fulanito doctor que me tienes que operar de esto y generalmente pues sí, es real y ya nada más les Sí. explica así, pues sí, ya vienen ya muy filtrado Sí. de un muy buen médico, Sí. ¿no? Sí, claro. Pero sí, Pero esto es algo que tampoco abusen, doctor, ya hay veo. que preguntar, hay que hacer toda una lista de dudas y de todo, porque también las complicaciones hay que preguntarlas. ¿Qué? Los riesgos hasta de morirte de una operación existen. Claro. Si un avión tiene un .00000 de posibilidades de que se caiga, Igual pues una una operación cirugía. tiene un porcentaje de Siempre. mortalidad. ¿Por qué crees que no nos hemos hecho liposucción? Exacto. Hay riesgos. Sí. Porque nos da panic botanic. Sí, pero también hay gente muy preparada, certificada en eso y pues el riesgo se disminuye a lo mínimo, pero siempre hay. Sí, pero ¿sabes acuerdo. qué? Como dicen los gringos, shit happens, Carlos. Sí. Shit happens. Sí, pero Oye, si tienes un cáncer, pues sí te tienes que operar. Claro, o sea. claro. Oye, pero ahí te va otra cosa, que también es como súper importante. Otra vez ya se me olvidó, no sé qué me está pasando. No, pero iba a decir que... Cirugías. no, dijiste, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Ujú, Ahí les va, uno tiene que preguntar Sí, claro. claro. hasta, por ejemplo, y esta medicina que me estás mandando, ¿qué efectos secundarios tiene? Ujú. ¿No? O esta medicina que me estás mandando, ¿cómo interactúa con la medicina que me tomo para la taquicardia, con omeprazol? Inclusive la primera pregunta que hacemos los que nos gusta el tequila. Doctor, ¿puedo beber? Exacto, No, de verdad. 100%. ¿De verdad? 100%. Qué bueno Sí, que sí, ustedes sí. dos están bien del páncreas, ¿eh? Sí, Nos va a no, tener no. que ver. Sí, 100%. Sí, no, sí, no, sí, no. hay que preguntar todo. Sí, claro. A mí me tocó, perdóname, ya nos vamos a corte, me tocó una vez ¿Qué? que un bestia amigo mío Ujú. se toma una pastilla, era de estas pastillas de una sola toma Sí. para todo el bicherío y todo Sí. ese rollo. Y no preguntó al doctor Y se la si siguió podía tomando. tomar. No, de milagro ¿Cómo? no se murió. Se tomó un desparasitante Una y cosa, bebió. se ¿Y echa qué un te tequila. pasa?
¿Qué te pues haz de pasa? cuenta que la presión hasta abajo, lo tuvimos que llevar al hospital, o sea, Sí, que pues le fue dio una un sobredosis. choque ahí No, bueno, raro. ahí te va. Yo No, omití decirle a mi cardiólogo que yo tengo asma, ¿ok? Ajá. Me manda un betabloqueador para la disautonomía y yo paso una semana como pescado fuera del agua, así. Pues le dio un... Sí, son Hasta que le efectos hablo de al los- neumólogo y le digo, oye, güey, no puedo respirar. Ajá. Y entonces me dice, pero qué raro que... Hasta que le digo, no, es que me mandaron este betabloqueador. Ajá. Pero ¿cómo crees? ¿No le dijiste al cardiólogo que tienes asma? Y yo, pues nunca vi la correlación. No, pero además... No, espérame. pues es que ese betabloqueador te cierra los bronquios. Claro. ¡Puf! Entonces, No. hasta eso tiene uno que explicarle. No, pero también... Digo, eso fue mi culpa, y también ¿no? a los doctores que hagan un poquito más de preguntas. Sí, tienes que preguntar Digo, sobre todo los que dan ciertos efectos adversos. Sí, Ajá, exactamente. exactamente. Bueno, en fin, el doctor Carlos Chan es el jefe del servicio de cirugía hepato, pancreato, biliar de nutrición, pero tienes las consultas, ¿no? Sí, ¿Dónde sí, sí. estás? Estoy principalmente en Médica Sur. En Médica y en Sur. el ABC Observatorio también. Ah, en el ABC Observatorio. claro. Ok, teléfono del consultorio por si alguien te ocupa. Es el 55 54 24 7200 extensión 4321. ¿Qué es eso? Es el teléfono del consultorio de Médica Sur. Ok, pero igual está en el ABC de También Observatorio. en el ABC. Oye, perdón que te lo diga. Hepato, hígado, Hígado. pancreato, páncreas, Páncreas, biliar, biliar, vesícula. Vías biliares y vesícula. Vías biliares. Es una. Sí, es ¿Cuál una- es el gallbladder? Es la vesícula. La Es la vesícula. vesícula. Es la vesícula. ¿Y cuál es el...? Es que hay otra. ¿Y cuál es Hay el otra. kidney? No, ¿cuál es el Kidney. kidney? ¿Cuál es Ese el sí es kidney? El kidney bean. No, la vesícula es el gallbladder y está conectada al bile duct, que es la vía biliar. Ya, muy bien. Qué gusto tenerte. Igualmente, Gracias gracias. por nuestra clase de hoy. Gracias. Regresando gracias. del corte, vamos a hablar sobre la serie Adolescencia, Adolescence, para que no se lo vayan a perder con dos súper terapeutas dedicados a adolescentes. ¿Qué podemos aprender y qué podemos cambiar en nuestra relación con nuestros hijos adolescentes? Regresando del corte en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio. Miren, hay una nueva serie inglesa en Netflix que se estrenó el pasado 13 de marzo que se llama Adolescence, se llama Adolescencia. Y básicamente Adolescencia es la historia de Jamie Miller, que es un niño de 13 años que es acusado de asesinar a una compañera de su escuela que se llama Katie. La apuñaló 7 veces con un cuchillo de cocina. Y lo interesante es entender en esta serie lo que motiva a Jamie a hacer lo que hizo. Y básicamente lo que sucede es que el chavito, o sea, Jamie, asesina a Katie por haberlo acusado de ser un incel, ¿ok? Y básicamente ser un incel significa ser célibe, pues sin quererlo, ¿no? Básicamente. Es un tema de una subcultura virtual que sostiene la idea de que un tercero es el culpable de no tener actividad romántica o sexual con una persona. Eso se llama incel, que es un acrónimo que deriva de involuntary celibacy, o sea, celibato involuntario, ¿ok? Entonces, Katie acusa a Jamie de ser un incel y después de que una fotografía de esta niña desnuda circula entre el salón, Jamie intenta invitarla a salir, pues pensando de que como estaba en un momento vulnerable, lo podría pelar. Entonces, cuando ella no lo pela a él, a pesar de las circunstancias en las que estaba, tacha a esta chava, al tal Jamie, de ser un incel. Y con el autoestima baja, se deja influenciar por esta mirada masculina y asesina a Katie de una manera muy, muy violenta. Entonces, básicamente, después de una conversación muy larga que tiene Jamie con una terapeuta cuando está detenido, digamos que se resume en que el motivo por el cual Jamie asesina a Katie es
por la influencia de teorías como la del 80-20 y pensamientos incel que a través de las redes sociales y su entorno lograron forjar en él una construcción nociva sobre lo que es la masculinidad. Y esta teoría del 80-20 habla básicamente y explica de que el 80% de las mujeres únicamente se interesan por el 20% de los hombres con un estatus elevado que puede sumarles algo de valor y mejorar su estilo de vida, lo cual deja al resto pues sin oportunidad. Entonces, los padres hoy en día, después de haber visto la serie, se quedaron muy preocupados y muy asustados y con grandes reflexiones sobre su relación con sus hijos, sobre qué tan seguros están los niños, aun cuando están en su cuarto, en nuestra casa. Y tratando de reevaluar qué tan cercana es su relación con los hijos. El día de hoy está con nosotros Juan Pablo Redondo, que lleva dedicado más de 35 años al trabajo con adolescentes, es terapeuta, y está con nosotros Julio César Palmas, que también es psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes, para un poco hablar de esta gran preocupación. Y con esto me quedo yo, después de haber visto los 4 capítulos, y esto fue lo que más me asustó. Julio y Juan. Lo transaccional que se ha vuelto la relación con nuestros hijos y se resume a: hiciste la tarea, te lavaste los dientes, cómo te fue en el examen, baja los codos de la mesa, ya súbete a bañar, tienes que estar listo a las 12 del día, a lo mejor calificaciones. Sacaste buenas calificaciones o no. O sea, ese es el 80% de nuestra interacción. A mí lo que más me asustó de Adolescence es la falta de intimidad emocional y de vínculo que tenemos con nuestros hijos, y cómo es tan fácil que, a pesar de saber que eres una mamá pues presente porque estás en los momentos más importantes, trabajes o no, estás en la casa, estás al pendiente, puedes no tener idea de lo que está viviendo tu hijo o tu hija. Eso es lo que a mí me descompuso. Vas. Sin lugar a duda, buenos días, Marta. Buenos días. Miren, yo creo que aquí hay muchas cosas que brincan. Muchas pero cosas quiero empezar por ahí. Quiero empezar por ahí. A la vista. Yo siempre he dicho que hay 2 tipos de papás, ¿sí? Los papás buena onda, que no supervisan, que no se comunican con sus hijos, que no se confrontan con ellos, pero que los exponen a todos los riesgos que hay. O el papá mala onda, que supervisa, que se comunica, que se confronta con sus hijos, pero que los cuida de todos los riesgos. Y hay que decidir qué tipo de papá se quiere ser. Muchos papás optan por lo primero y se la llevan de pechito, claro, hasta que tienen dificultades como estas. Estas dificultades que en esta serie pues lo dejan marcado perfectamente. Sin embargo, nosotros tenemos ejemplos de todos los que me digas. Siempre pongo el ejemplo de una niña de 11 años, tenía su perfil en ese entonces de Facebook de Hello Kitty. Y entonces ella era fanática de Hello Kitty y compartía vínculos de Hello Kitty. Y a un clic literal, porque ustedes saben que con un botón tú puedes cambiar de pantalla, tenía otro Facebook de mujer fatal, donde mandaba fotos encuerada, donde se hablaba con adultos que le pedían cosas y demás. Y esto estaba a un clic. Y la mamá decía, es que ¿cómo es posible que mi hija, estando en la sala de mi casa, yo enfrente, ella nada más le hacía así y cambiaba de pantalla cada que yo me acercaba? Entonces, todo esto tiene que ver con esta parte de supervisión y, como bien lo dijiste tú, de estar cerca de los hijos. Claro. Pero cerca de los hijos para conocerlos, para ver qué están haciendo, para ver cuáles son sus miedos, sus inseguridades, en dónde están parados. Es increíble cómo de pronto, hoy por hoy, llegan papás diciendo, es que veo a mi hijo medio decaído. Y entonces te lo llevan a terapia y dices, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo está? Bla, 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 lo que sea.
Me dice, no, es que tienen meses haciéndome bullying, ya me metieron la cabeza al excusado, todo el mundo me rechaza, me dicen que yo soy una porquería, que no valgo para nada. Y tú ni enterado. Dices tú, pero ni cuenta, de verdad. Y tal vez, porque el niño empieza a manifestar cierta bajoneo emocional, es que los papás algo les alerta. Claro, pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti, Julio. ¿Cómo conectas emocionalmente con tus hijos? ¿Cómo encuentras ese vínculo? ¿Cómo te acercas a su mundo interior para entender cómo están y cómo la están pasando y cómo se sienten y qué es lo que piensan y qué es lo que les atribula? Si un adolescente te levanta una pared de concreto de 5 metros, impenetrable. Por supuesto. Ver, échate ese trompo a la uña. Gracias por la pregunta. Primero que todo, muy contento de estar aquí, Marta. Gracias Julio. por la invitación. No solamente tú estás preocupada y asustada, nosotros también por todo lo que estamos viendo con los jóvenes hoy en día. Esta pregunta que tú haces es muy interesante porque los adolescentes son un manojo de hormonas. Hoy se pueden levantar siendo los más felices del mundo y mañana no te pelan y no te quieren ni hablar. De ahí la dificultad que tú planteas, ¿no? Sobre el cómo nos acercamos con ellos. Lo que yo pienso que puede ayudar mucho para acercarse con los adolescentes es normalmente un papá o una mamá busca meter al adolescente en su mundo. Con esta parte que tú decías, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea, ya recogiste tu ropa. Ese es el mundo de los adultos. Pero ¿en qué momento los adultos, los papás, buscan meterse al mundo de los adolescentes? Escuchar su música, ver lo que ven en redes sociales, jugar con ellos, los videojuegos que ahorita les encantan. ¿Por qué no un papá se echa una partida de FIFA con su hijo? ¿No? ¿Por qué no una mamá ve la serie con su hija? A veces creo que los adolescentes se sienten como con esta barrera levantada porque los papás suelen juzgarlos mucho. Ay, ya vas a ver tu serie. Ay, esa música. Ay, obviamente que un adolescente va a decir, olvídalo. Si tú me juzgas, yo no quiero que tú entres aquí. ¿Por qué no hacerlo desde una postura del conocimiento? Como claro, Juan pero Pablo? está muy cañón lo que acabas de decir, porque no solamente es me juzgas, es también, es que tú, pues ¿para qué? Si no entiendes absolutamente nada de mi mundo. O sea, no sabes quién es Post Malone, no tienes una idea lo que es White Lotus, no sé, estoy inventando cosas. Entonces, no tengo nada en común contigo porque tú de mi mundo no sabes absolutamente nada. Y tampoco buscas integrarte en mi mundo. Claro. No, tú me quieres jalar a tu mundo. Solamente enfocándote en calificaciones, en lo que hice bien, en lo que hice mal. Claro. ¿Por qué no vienes tú? ¿Por qué no te acercas tú como papá? ¿Por qué no me conoces? Claro. Desde ese punto de vista. Claro. Para ti, ¿cuál es el meollo, Juan, de esta serie? ¿Qué te llevas y en qué deberíamos de enfocarnos? Creo que yo lo enfocaría en 2 cosas. Uno, en el motor número 1 de los adolescentes. Es el motor que está por encima de todo y que además explica gran parte de todas las problemáticas y no problemáticas que vivimos con los chavos, que es el deseo de pertenencia. Un chavo con tal de pertenecer es capaz de hacer cosas inverosímiles, de verdad increíbles. Desde ser futbolista, meterse en el grupo, hacer básquetbol, pero también fumar vape, tomar, darse con 7 en una fiesta. Todo es a través de la pertenencia. Y un chavo que pertenece se sube como espuma y puede ser muy feliz. Un chavo que no pertenece lo tenemos tirado en la lona permanentemente. Yo les puedo decir que la razón número 1 que un chavo va a terapia es porque no logra la pertenencia. En cualquier sentido, tiene muchas vertientes. Es que les digo y la otra es toda la serie de mensajes que están involucrados en los adolescentes que hacen que en alguna medida los chavos vivan las cosas de una manera que los adultos no comprenden. Y voy a poner un ejemplo de muchos. Los emoticones, los emojis, esas señalcitas pequeñas que se le ponen en cada uno de los comentarios tienen todo un significado. Sí. Entonces, para ellos pueden saber que un monito que les ponen los está hundiendo al infinito y más allá, o que de verdad los está enalteciendo y los están poniendo en una situación. En el caso de la serie, rápidamente comento, él cuando ve estas fotos de esta niña que la empiezan como a evidenciar, él dice, ahora es cuando, aquí
entro yo a protegerla porque está vulnerable y con esto me va a hacer caso. Pero resulta que no solo no le hace caso, sino además le rebota con una agresión, pues de las peores que un hombre en esas etapas podría recibir, que es en esta parte del incel, este niño que no es capaz de tener una relación, ¿no? Y entonces esto le genera tanto enojo, tanto coraje, tanta rabia, que decide matarla. Pero esto representa esta agresión que va hacia afuera. ¿Qué pasa con la agresión que va hacia adentro en los chavos? Es decir, hacia deprimirse, hacia la ansiedad, hacia cortarse, hacia vomitar, hacia dejar de comer. Esas son agresiones que le llamamos nosotros volcadas contra uno mismo. Eso también se da y también es resultado de que el chavo no está pudiendo integrarse a los grupos y pudiendo salir. A ver, yo no puedo creer el mundo en el que nuestros hijos tienen que ser adolescentes. El acceso a redes sociales, la conexión permanente y el escrutinio imparable al que están sometidos todos los días a través de redes sociales, la cantidad de información que tienen y que reciben, no es sorprendente que tengamos los niveles de ansiedad, de depresión y, si me empujan un poco más, de suicidio en el mundo. Porque ser adolescente en esta época de la vida, no puedo creer lo complicado que es para ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le haces como papá? Me vale que me juzgue Juan Pablo. Para blindarlos, protegerlos, ayudarles, apoyarles para pasar por esta transición cuando están con esta obsesión consciente e inconsciente por querer pertenecer, por querer verse bien, por querer estar a la altura de los estándares de su grupo y de su colectivo. Marta, esa es una pregunta muy importante. Qué horror. Es que ¿para qué tuvimos hijos? Unas preocupaciones, de verdad. Nadie nos mandó a tener hijos. O sea, de verdad. Bueno, los mandó. El punto aquí con el Internet, Marta, que es un punto muy importante que tomas en cuenta, es que hoy se habla de que el Internet es una tecnología afectiva, una tecnología emocional. Es decir, a través del Internet podemos expresar las emociones, podemos establecer cómo nos sentimos, podemos compartir qué está pasando por mi cabeza, cómo me identifico con los demás, pero sobre todo funciona como un megáfono que expande o que amplifica las emociones. En ese sentido lo vemos muy claro en la serie, cómo estos perfiles de redes sociales funcionaron como ese medio a través del cual, en este caso, Jamie recibía esta acusación de que era incel por parte de Katie. Esto nos preocupa mucho porque, como tú bien lo dices, pareciera ser como si no hubiese restricción en las redes sociales o en el uso que le dan los adolescentes. Ya contestando tu pregunta, creo que es muy importante que los papás siempre estén monitoreando permanentemente. Esto es una tarea... ¿Pero cómo, Julio? Es una tarea, como tú bien lo piensas, complicada, porque si no, imagínate que yo caigo en la parte de vigilancia y entonces ahora mi hijo o mi hija me dice, es que no respetas mi privacidad. Sí. Bueno, pero hay una línea en la cual, a ver, no importa, yo tengo que estar monitoreando. Tu privacidad es muy importante, por supuesto. Sí. No voy a estar revisándote los mensajes todos los días, pero sí permanentemente estar en constante monitoreo. Y otra cosa muy importante es, no necesariamente se tiene que hacer desde el te voy a monitorear. Se puede hacer desde lo que mencionaba hace ratito. Como yo entré en tu mundo, pues yo ahí sé qué está pasando. Sé con quién estás hablando, tú me lo cuentas. Establecemos ese vínculo de confianza a través del cual yo puedo ver todo lo que tú haces, o no necesariamente todo, pero identificar puntos o signos importantes. ¿Cómo estableces el vínculo de confianza cuando no lo tienes? Hay una estrategia que nosotros manejamos mucho que le llamamos la estrategia de qué quieres que te diga, ¿no? Cuando un chavo te pregunta algo, te comenta algo, no siempre quiere de ti lo que tú le das. Es más, casi nunca recibe lo que tú le das, ¿no? Jamás. Y si me empujas lo que le digas, le va a caer fatal. Le cae fatal. Sí. Entonces, esta estrategia consiste en que se ponen una serie de alternativas de, por ejemplo,
¿Quieres que te regañe? ¿Quieres que no te diga nada? ¿Quieres que te dé un consejo? ¿Quieres que te diga si a mí me ha ocurrido? ¿Quieres que te diga yo qué haría en tu lugar? ¿Quieres que te diga lo que opino de lo que estás viviendo? ¿Quieres que te diga si estuvo bien o mal de acuerdo a mis estándares? Y entonces se genera una lista, y cuando literalmente un hijo viene y te dice algo, tú volteas y le dices, ¿qué quieres que te diga? Y el niño te dice, nada, te callas la boca. No le dices nada, no comentas, no das tu opinión, no sacas a la miss que llevas dentro para dar lecciones de vida. Claro, ¿no? claro. ¿Por qué? Porque ahorita le mando la señal de lo que es correcto, incorrecto, date a desear, tienes que ser una mujer. No te está diciendo eso. Te está hablando que Diego le gusta y que no sabe qué hacer con él. ¿Qué quieres que te diga? Dime cómo me acerco a él, por ejemplo, okay. ¿no? No si me tengo que dar a desear y si tengo que ser una damita. Sí. ¿Entiendes? Entonces, este juego yo considero ¿Qué que quieres es que te diga? uno de los elementos que más pueden abrir la comunicación con los hijos. Ahora, es que ¿sabes siempre qué? hablábamos hace algún tiempo, Rebeca, ¿te acuerdas? Bueno, ¿se acuerdan? Sí. Que hablábamos de las tías, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con las tías? ¿Por qué un chavito le puede tener confianza a la tía? Porque la tía se quita de este aparador de siempre mandar señales y lecciones de vida, y entonces comenta y dice y hace, y entonces, bueno, ¿y por qué le dijiste? ¿Y por qué te hizo? Y entonces se mete en el mundo, con justo como decía Julio, y entonces por eso la tía es la querida y la que le tengo confianza, y a mis papás no. ¿Por qué? Porque es verdaderamente raro que un papá no aviente un mensaje de lección de vida cuando el niño habla. La mis que llevamos dentro, lo dijiste precioso. Pero te digo una cosa que es impresionante, que los papás, les tengo una noticia, no sabemos escuchar. No. Qué bien hablamos. Qué buenos sermones echamos. Sí. No sabemos escuchar. Y además todo se descalifica como dices tú, de inicio. ¿Por qué no nos podemos callar la trompa? Exactamente, eso es lo que tendríamos que hacer, callarnos la boca. Y yo decía quisiera, mi papá, ayúdame a no perder la oportunidad de quedarme callado. ¿No? Ayúdame a no perder la oportunidad de quedarme callado. Claro. A ver, ¿qué vas a decir, yo le Julián? tengo otra noticia a los papás. Se puede aprender a escuchar. No es que no sé escuchar, ya sí me quedo. No, la noticia es, bueno, ¿no sabes escuchar? Sí, pero puedes aprender. Es algo que se puede aprender. Pues los papás pueden aprender a escuchar a los hijos. Sí. O sea, no saben. Pero eso claro. no significa que sí tengan que ser permanentemente. O sea, callarte y oír, callarte. ¿Por qué luego los psicólogos tenemos ese éxito con los chavos? Porque los oímos. O sea, el chavo se sienta y dice todo lo que trae. Que es lo que se ve en la escena, muy larga, cuando Jamie está detenido y tiene esta conversación con la psicóloga. Ajá. Claro. Ella se abrió escuchando más con ella que incluso que con sus papás. De hecho, al final, no quiere que se vaya. No. Y que es parte de esta pertenencia en donde le dice, si te gusto, te agrado, que ahí está la necesidad de pertenencia, la necesidad de ser aceptado, de aprobación, que el chavo estaba ávido de tener y que no había encontrado en ningún lado. Claro. ¿Sí? Esa aprobación que no pudo tener. Y hace rato platicamos fuera del aire con Rebe una escena que también nos impactó mucho, cuando el policía habla con su hijo y el hijo le dice, papá, no tienes idea de lo que estás buscando. Vas a perder el caso, claro. No tienes idea de lo que lo que hay alrededor de este caso. Le dice el hijo al policía. Claro. Y entonces el policía le dice, ¿por? Dice, porque tú te estás yendo por otro lado. Tiene más que ver con una cuestión de redes sociales. Tiene más que ver con una cuestión de todas estas agresiones y violencias que hay a través del ciberbullying, a través del acoso, a través de la descalificación, de la demeritación, que es en donde finalmente toda la trama se va por allá. No, estaban ellos en otro lado completamente distinto. Totalmente. Para todos ustedes que son papás, estamos teniendo una conversación súper importante basado en la serie inglesa Adolescence, que está en Netflix, que siento que muchos de ustedes ya vieron y que seguramente se quedaron profundamente preocupados, muy pensativos y reflexionando sobre el mundo interior de sus hijos. Porque al final creo que lo más importante de toda la serie no es si Jamie mató a Katie o no.
De hecho, por eso creo que ni siquiera te enseñan el pietaje del juicio, por eso no existe un veredicto final. Lo importante de la serie es cómo nos muestran que a pesar de venir de una familia normal, con padres, con un buen matrimonio, con una dinámica bastante funcional en su casa, el mundo interior de un adolescente hoy en día, por lo que pasa a un niño adolescente hoy en día, no solamente es muy fuerte y es muy retador, sino que puede llegar a ser algo totalmente ajeno a los padres. Y lo desvinculados emocionalmente que estamos con nuestros hijos, para poder entender por qué están pasando y qué están viviendo y cómo se sienten. Y tenemos a Juan Pablo Arredondo, con quien llevamos trabajando 30 años. Él lleva 35 años trabajando con adolescentes, es terapeuta, y nos acompaña también el psicólogo Julio Palmas, que es psicólogo clínico especializado en niños y adolescentes, para entender qué podemos hacer diferente. Y les preguntaba yo a ustedes que de todo lo que aprendieron en esa serie, ¿qué es lo que más les preocupaba? Y entonces, una de las cosas que dicen los papás es justamente, me impresiona pensar que yo creo que conozco a mi hijo y no tengo idea de quién es. Sí, justo. El problema, claro, es, ¿qué pasa cuando un papá se acerca a su hijo en la vida cotidiana, en la parte logística, en el día a día, la rutina, la cotidianeidad, la llevada a la escuela y demás, y en donde piensan que el hijo está protegido, está en este blindaje del que estabas hablando tú? El problema es que, y lo hemos dicho en otros programas, es como permitir que tu hijo esté en la calle todo el día, todos los días. Por eso la obsesión que tienen para estar en redes sociales y pegados al teléfono es una constante de todos los papás quejarse de que los adolescentes están pegados al teléfono. ¿Por qué? Porque ahí viven su mundo. El problema es que viven un mundo a favor y viven un mundo en contra. Un mundo que los puede integrar y que puede hacer que se sientan muy bien, o también un mundo en el que se sienten rechazados, minimizados, completamente menospreciados por los demás, en una comparativa que ellos hacen, pues, de las vidas de los demás. Claro. Algo que yo identifico mucho en esta serie también respecto a los papás es esta gran brecha emocional y de vinculación que hay entre papás y adolescentes. Sí, caray. Eso es lo que a mí más me preocupó. Sí. Porque al final Eddie, que es el papá en esta serie, al final queda destrozado, llorando, inclusive pidiéndole perdón a su hijo por algo que él jamás identificó, por algo que él jamás vio. Y que inclusive le decía, pues es que no hicimos nada, exactamente. No hicieron nada cuando él lo necesitaba. Claro. Esto es lo que a mí más me preocupó de esta serie. Creo yo que es una serie que nos cuestiona, no solamente como papás, creo que también como sociedad misma. Juan Pablo mencionaba hace ratito la función de las redes sociales en los chicos. ¿Por qué se sienten ahí rechazados? ¿Por qué no se sienten integrados? Porque las redes sociales implican una serie de expectativas muy complicadas de alcanzar para los chicos. En términos de imagen, que tienen que ser figuras perfectas, cuerpos perfectos, actividades maravillosas todo el tiempo, ir a lugares padrísimos permanentemente. Claro, y cuando ellos contrastan su realidad con la realidad de las redes sociales, ven una brecha inmensa. Totalmente. Es ahí en donde se sienten rechazados. 100%, 100%. A ver, voy a leer un poco lo que dicen ustedes, cuentavientes, porque esta es una conversación que quiero que suceda entre todos ustedes y nosotros tres que estamos acá. Así es que sientan libres de comentar y de preguntar vía Twitter, que es lo que estoy leyendo en este momento. Dice Givonete, creo que ese es el verdadero tema, porque aunque estés con los hijos, aunque los supervises, aunque seas cercano, aunque estés pendiente, su vida virtual, Julio y Juan, es otra. Es como dar las llaves de un auto a un adolescente y por más que les expliques los riesgos, siempre a esa edad, lo que dicen los papás
acaba siendo secundario. Entonces, ¿cómo? Me parecía que es cuasi imposible protegerlos a menos de que no les des celulares a tus hijos hasta los 25 años, lo cual no me parece nada mala idea. Sí. De esta vida paralela virtual a la que están expuestos. Y que es 24 horas, Y porque que es 24 finalmente traen horas. el teléfono pegado a la mano todo el tiempo. Hemos hablado también del famoso FOMO, ¿no? Donde ellos sienten que se están perdiendo de cosas, que quién sabe de qué, pero se pierden de cosas, porque es la forma en la que de ahí viven. Y tengo el caso, lo comento rápido, de un chavito que tiene su primera novia, está súper enamorado, con la emoción a todo lo que da, y me habla para una sesión urgente, porque realmente estaba pensando en matarse. Literal, no lo estoy diciendo en sentido figurado, literalmente estaba pensando en matarse porque la novia tenía 7 horas sin contestarle. 7 horas. ¿Sí? Y entonces me habló pidiendo la cita urgente porque no sabía qué hacer con esta situación. Que si ya de plano se mataba, porque pues la chava ya valió, ya se acabó, el mundo no tiene sentido. 7 horas. Y luego como le di una sesión, fueron 8 porque todo el tiempo de la sesión tampoco le escribió. Entonces, verdaderamente, estas cuestiones, esta importancia que le dan a todo este intercambio que se da en las redes, puede hacer que un chavo viva feliz y encantado o que se vaya al hoyo más profundo, Claro. a intentos incluso suicida o suicidio. Pero como dice Miri, lo que más me preocupó de la serie de Adolescence es que no, como que pareciera que no importa como papá o como mamá qué tanto te esfuerces en ser buen padre o buena madre, nada pareciera garantizar que tus hijos van a ser esa persona que crees que estás educando. Y claro, parece que lo ideal sería tener un entorno muy controlado, pero eso es casi imposible. Entonces, Sí. ¿tú crees que estás haciendo lo mejor? ¿Tú crees que estás dando el ejemplo y la guía y estás presente y te partes el alma si eres una persona que trabaja para ser parte de la vida de tus hijos? Pero nada de eso garantiza que todo el amor y todo el esfuerzo y toda la preocupación y toda la atención que tú le des a tus hijos les sirva para tener la fortaleza interna y la autoestima Uh-huh. para enfrentar este tipo de cosas, como lo que acabas de contar. Completamente. Entonces, Pues entonces no, el es que de problema aquí es no que... se van hasta que nos den una solución. El problema es que si seguimos siendo papás de algodón, vamos a seguir haciendo niños de cristal. ¿Cómo? Pues sí, porque entonces los chavos están creciendo en entornos en donde todo se les da, en donde todo se les provee, en donde hay que cuidarlos, en donde no se deben de enojar, porque entonces cómo se ponen. O sea, es increíble que llegan papás a la consulta y dicen, es que no le podemos decir nada. Y yo, ¿por? Es que se enoja. Ah, entonces como se enoja, lo tienes que dejar hacer lo que se le pegue la gana. Pues evidentemente no. O sea, hay que tener una mayor fuerza como papás, porque los niños necesitan un par de adultos que se hagan cargo de ellos. Ok, por eso, ahorita voy a ir a lo que estás diciendo. Pero lo que yo quiero que expliques ahorita es que ¿qué tiene que ver la sobreprotección Uh-huh. o ser papá de algodón con que este niño, a las 7 horas de que la chavita no le regresa la llamada, se quiere matar? Pues una debilidad de carácter, una fragilidad de carácter. Hoy dicen, es que mi hijo es muy sensible. Le digo, no, sensible, Shakespeare y Miguel Ángel. Tu hijo es débil, tu hijo es frágil, se rompen con facilidad. No tienen una estructura de personalidad sólida que les permite enfrentar estos golpes de la vida que, Marta, todos enfrentamos. No me Claro. digas que todos los chavos que tú querías... Claro, ¿y cómo lo causamos nosotros? Pues a través de darles a ellos esta posibilidad de enfrentarse a las broncas para que aprendan a brincarlas y no tapárselas y cubrírselas para que no las vivan. Esto que tú preguntas, Marta, desde mi punto de vista tiene que ver mucho con la tolerancia a la frustración. Sí, lo sé. La frustración es una emoción como todas. Todos sentimos emociones, todos las tenemos. El punto es qué hacemos con ellas.
Evidentemente, un adolescente no tiene estas herramientas emocionales que les permitan gestionar adecuadamente sus emociones. La frustración es una. Y evidentemente, en el mundo en el que vivimos, las cosas no siempre salen como nosotros queremos. La forma en la cual podemos ayudar a nuestros jóvenes es dándoles esta capacidad de que ellos puedan y aprendan a tolerar esta frustración. Que aprendan a que no siempre las cosas salen como ellos esperan o como ellos quieren. El ejemplo que mencionaba Juan Pablo es clarísimo. No me contestas 7 horas, yo ya me frustré, se me acabó el mundo, pues ya ¿para qué estoy aquí? ¿Me explico? El tema aquí es que los hijos tengan oportunidades constantes de enfrentarse a que las cosas no siempre van a ser como ellos quieren. Es que les digo que es una cosa que me tiene también traumada. Les digo que llevo como una semana durmiéndome a las 3 de la mañana. Porque estoy viendo una serie que se llama 1883 y 1923, que son las precuelas a esta serie que se llama Yellowstone. Y básicamente, en 1883, es la travesía de los pioneros del este al oeste de los Estados Unidos buscando tierras y libertad, ¿ok? En la serie, no puedes creer, y solamente entenderán las que ya la vieron, si no lo han visto, véanla, todo lo que les pasa. Me imagino. Muertes, tornados, falta de comida, bandidos, Apache, asaltos, Apache, o sea, una barbaridad. Sí. Y no nos vayamos lejos. Esto lo viven las personas que están en zona de guerra, la gente que está en Gaza, la gente que está en Ucrania, la gente que está en la frontera en Rusia, la gente en África. No nos vayamos lejos. México. En todas las comunidades de pobreza extrema que tenemos, que pasan unas penurias espantosas. Lo que más me traumó de esa serie es vean las palabras que voy a usar, la resistencia y la resiliencia emocional. Te mataban a tu hijo, y llorabas 2 minutos y seguías adelante. Totalmente. No había de otra. Te escapaba de degollar un indio y tú en un caballo y llega el papá y le dice a la chava, ¿estás bien? Sí. Se acabó. No es de, sí, padre. Y es que me dijo el indio que... O sea, no había que comer y apechugaban. No había cómo dormir bien y apechugaban. Hoy en día, nuestros hijos y nosotros también no tenemos ni esa resistencia ni esa resiliencia emocional. Por eso, como dice Juan Pablo, a un adolescente no le contesta la noviecita 7 horas y se quiere matar. Sí, tal cual, sí. Está con nosotros Juan Pablo Arredondo, que es psicólogo, terapeuta, que tiene más de 35 años trabajando con niños y adolescentes, y Julio Palmas, que también es psicólogo clínico especializado en niños y en adolescentes, tratando de entender. Y antes del corte estábamos hablando de que sentimos que hoy en día los niños tienen menos resistencia y resiliencia emocional que antes. Y les preguntaba yo a ustedes, ¿por qué crees que nos cuesta tanto trabajo no sobreproteger y no crear una vida de algodón a nuestros hijos? ¿Es porque estamos tratando de sobrecompensar? ¿Es porque traemos culpa? ¿Es porque queremos darles lo que sentimos que nos faltó? ¿Es porque no sabemos otra forma de hacerlo? ¿O es todas las anteriores? Mira, la que yo te diría principalmente es que hemos bandeado de un lado a otro. O sea, muchos de nosotros provenimos de familias muy autoritarias, donde la autoridad era completamente vertical. Nuestros papás mandaban, nosotros obedecíamos y te callas, ¿sí? No se te ocurría decirle a tu mamá, no es cierto, estás loca. ¿Por qué? Porque ibas a tus dientes a rescatarlos a periférico, ¿no? En 2 cortes, uno a finales de la década de los 60, principios de los 70 y luego en los 2000,
viene toda una revolución cultural y social en donde ahora la consigna era deja ser a tu hijo, bájate a su nivel, let it be, escúchalo. No. Dilo como me lo dijiste fuera del aire. Aquí les está editando y les está engañando Versión Juan Pablo modificada para lo el que radio. realmente quiere decir. Dilo como dijiste. Bueno, hay un grupo de personas Ajá. a las que suelo llamarle personas cositas, o mamás cositas, o papás cositas. O terapeutas cositas. O terapeutas cositas, en donde la consigna es esa, bájate a su nivel, escucha sus emociones, deja que él exprese. Cuando el niño tiene miedo, entonces vas y te acuestas con él y le dices que te diga por qué siente miedo, y entonces le dices que él esto de sentir es bueno y que él tiene que saber. Todo eso lleva a que los chavos crecen en estos ambientes de demasiada sobreprotección, de demasiado cuidado, y literalmente no aprenden a enfrentar las situaciones. Es muy elevado, y lo digo así abiertamente, el número de papás y mamás cositas que llegan al consultorio diciendo, ok, a mí me enseñaron a educarlo respetando sus emociones, bajándose a su nivel, let it be, dando abrazoterapia cuando el niño está angustiado. ¡Dilo! ¿sí? ¡Dilo! Pero, no, bueno, papás cositas que nada más hacen eso en la ternurita de respetar al hijo. Sí, el problema es que eso no fortalece. Eso no hace chavos que tengan la estructura de personalidad fuerte. Y les voy a poner un ejemplo que probablemente me van a odiar, pero lo voy a decir. Por ejemplo, en el caso de un divorcio, ¿no? Los papás se separan y entonces, bueno, el niño pues lo vive, lo padece. Y entonces me dicen los papás, ¿qué hacer cuando el niño se siente mal? Bueno, yo le digo, mira, si el niño se siente mal y te está chantajeando, no se la compres porque le vas a enseñar a chantajear a través de las emociones. Pero si el niño de verdad está sufriendo, no se la compres porque lo vas a enseñar a sufrir con lo que vive. Entonces hay que fortalecerlos. ¿Ok? Si entiendo que te sientes mal, yo también me siento triste, pero hay que seguir en lugar de la compasión que acompaña esto, en donde terminamos pobreteando a los niños. Y lo que los papás no se dan cuenta que hacen al pobretear es que están inmediatamente minimizando y descalificando al chavo, mandando una señal de ¿qué crees? No te siento capaz de enfrentar esto y por eso yo te tengo que proteger, porque tú no eres capaz de enfrentarlo. El pan de la vergüenza del que hablamos hace poco con Ariel Grunwald. Porque el mensaje subliminal que le mandas a tus hijos es tú no puedes. Tú no puedes. Y tú no te creo solo. capaz. Sí, claro. Y entonces resulta que no son capaces. Claro. Yo veo también mucho en mis sesiones de terapia papás que llegan como con una gran culpa. Sí. Una gran culpa muchas veces, pues porque hay un papá ausente, porque hay una mamá ausente, y entonces como no está esa figura, entonces yo te la tengo que dar de otra forma o te la tengo que compensar. Sí. Sin ir más allá, apenas la semana pasada vi a un paciente cuya mamá le daba todo, le llevaba de comer, lo que él quisiera. El niño con una actitud muy grosera de que cuando le llevaba algo que no le gustaba, se lo aventaba, ¿no? Yo le preguntaba a la mamá, oye, ¿y por qué le sigues dando todo aquello que él quiere cuando a veces inclusive hasta con groserías te lo manotea y te lo avienta? Me dijo, pues porque tiene que comer. Y yo le decía, bueno, claro, y por supuesto que tiene que comer. Una cosa es satisfacer su necesidad y otra cosa es compensar aquello que tú piensas que él no tiene. Dicho sea de paso, papá ausente, ¿no? Claro, Entonces, 100%. creo que a veces también mucho del tema con los papás y de por qué les cuesta tanto trabajo establecer pautas adecuadas para que los niños desarrollen habilidades emocionales es porque los papás mismos no tienen esas herramientas o esa capacidad para gestionar adecuadamente sus emociones. 100%, 100%. Por eso tú has dicho siempre, Juan Pablo, y seguramente tú también vives lo mismo, Julio, que cuando llegan papás a decirte, oye, te quiero traer a mi hijo porque está muy mal, pues con quien primero empiezas a trabajar es con los papás, porque de ahí viene el problema, ¿no? Hay en el trabajo terapéutico siempre dividimos las cosas básicamente en 2 o 3. Afectación emocional real de los chavos, temas de manejo, ¿sí? Y cuestiones de actitud.
El tema de manejo es la forma en la que los papás se han comportado con los hijos. Lo que normalmente decimos si es un niño bien educado, mal educado, o bien criado o mal criado. Y es en la crianza, es en donde la mayoría de los problemas con los chavos y los adolescentes se vive. En la crianza, la forma en la que los papás se han conducido con los chicos. Claro. Estamos hablando de crear niños resilientes y resistentes emocionalmente. Ya hablamos de la empatía, ya hablamos de la importancia de generar confianza y un vínculo mucho más cercano con tus hijos. Pero ahorita ya estamos hablando de los papás de algodón que crían niños de cristal. Y les quiero leer esto que me llegó. Dice aquí una cuentaviente. El sábado le regalamos un Honda Civic 2012 a mi hijo de 20 años para que se vaya a su trabajo y pues no batalle. Bueno, pues está furioso porque él quería otro coche, quiere que lo devolvamos y mi esposo y yo, literal, lloramos en nuestro cuarto. Quiero compartir, antes de que ustedes dos le contesten a nuestra amigocha, una historia que contó hace mucho, que ojalá hayas oído, Julia Borbolla. Que Julia Borbolla un día oyó a su hijo, al que le tocaba coche pronto, decir que pues él quería tal coche y quería que fuera modelo del año y que él no se iba a conformar con cualquier otra cosa. Bueno, ¿saben lo que hizo Julia? Le inventó a ese hijo que su marido y ella estaban en muchos problemas económicos y que no le iban a poder regalar el coche. Y siguió sosteniendo la mentira, o sea, par de años, de es que no tenemos lana, tu papá le está yendo muy mal, que no era verdad. Sí, hasta que el chavo dijera, denme lo que sea, ¿no? Para darle la lección al hijo Claro. y no darle el coche. Sí, sí, por supuesto. Entonces, todos sabemos lo que debería de hacer esta cuentaviente. Sí. Devolverle el coche y no darle ninguno. Apoyo. Sí, sí. Apoyas, Sí, apoya, sí, ¿no? Sí, completamente. Ahora, hazlo. Devuelve el coche. Sí, claro, por supuesto. No, es que aquí el problema es que ese es el tema. Si nosotros estamos acostumbrando a nuestros hijos a que todo lo tienen y a que además con niveles muy elevados de demanda y de exigencia ellos obtengan las cosas, pues evidentemente lo que van a hacer es con exigencia y con demanda pedirlas y con esa misma postura van a reclamar lo que ellos creen que merecen y que deben de recibir. Lo hemos dicho, aquí hay dos cosas que tienen que estar perfectamente claras. Enseñar agradecimiento, es decir, gratitud a los hijos, y también enseñar a que valoren lo que tienen. No saben valorar lo que tienen porque tienen todo demasiado fácil. Claro, pero a ver, ¿por qué le va a costar uno y el otro a mi cuentaviente y a su marido devolver el coche y no darle nada a su hijo para que se le quite? Entonces dice Lorena, yo creo que los papás de algodón, en realidad el problema es que los que somos frágiles y débiles con los hijos somos nosotros interiormente. Muchos papás que son de algodón, el problema es que no alcanzaron a madurar y están disqueeducando a un ser humano. Claro, y voy a agregar algo más a esto. La mayoría de los papás dicen que tienen hijos con carácter fuerte. Yo tengo un pleito con el carácter fuerte. Estoy peleado con el carácter fuerte. Porque el carácter fuerte, yo les digo a los papás, o sea, que tiene un genio de la fregada. No, pues sí, es cierto. Entonces, el carácter fuerte siempre está asociado a la gente irritable, irascible, enojona, gritona, que es impositiva. Y como le decimos siempre, eso no es carácter fuerte, eso es un carácter débil. El que tiene el carácter fuerte controla sus emociones, controla sus impulsos. El que tiene un carácter débil no lo controla. Entonces no son de carácter fuerte, son de carácter débil. Y esa debilidad es fomentada
justamente por papás que no tienen fuerza, que no tienen carácter, que no tienen autoridad, que no tienen la convicción de educar a los hijos como debe de ser y que terminan teniéndolos un miedo horrible a ellos. Yo he visto algo muy interesante y que tiene que ver con lo que comenta Juan Pablo, y es que aquellos papás que normalmente no asumen la crianza de sus hijos, se lo dejan a alguien más. Ese alguien más son las redes sociales. Y aquí los chavitos establecen una serie de expectativas de que a los 15 años van a tener un departamento en Hollywood y van a tener un coche. La semana pasada platicamos con unos papás que mencionaban pues que su hijo era como de esta parte de es que yo quiero el coche, yo quiero la casa, ¿no? Yo tuve sesión con el chavito y me comentaba algo así como de, oye, yo estuve pensando y ya sé, me voy a salir de mi casa. Dije, órale, padrísimo. Tiene 14 años, por cierto. Órale, ¿y cómo piensas hacerle? ¿No? ¿A dónde te vas a ir? No, pues me voy a comprar un depa. Ah, ok, bueno. ¿Y para cuándo te lo piensas comprar? Pues en un año. Yo creo que si trabajo y pongo mi empresa. Ah, padrísimo. Entrepreneur. ¿De qué va a ser tu empresa? ¿Qué vas a vender? Ay, pues no sé, pero me pongo a vender algo y en un año, pues yo creo que junto para un departamento. Y yo creo que al siguiente ya para mi coche y ya me puedo salir de mi casa. Entonces, de repente los chavitos se enfrentan ante este tipo de expectativas totalmente irreales y que evidentemente las conocen o se enfrentan a ellas en las redes sociales. Entonces, papás que de alguna manera dejan que las redes sociales eduquen o críen a los niños, generan este tipo de situaciones. Es también. que les digo una cosa, por eso no paramos de insistirles a todos que el 99.9% de los papás deberían de ir a terapia. Sí. Porque es casi imposible ayudarles a tus hijos a formarse y a crecer y que sean todo lo que queremos que sean y hacerlo lo mejor posible si tú no trabajas en ti. Porque ¿cuántos de los que somos papás tenemos problemas con los límites? Venimos arrastrando unos traumas y unas heridas y unos complejos espantosos de nuestra propia infancia. Venimos cargando con una culpa horrenda, o porque trabajamos, o porque nos divorciamos del papá de los niños, o porque dejamos a la mamá de los niños. O sea, venimos cargando con un bagaje, con unas heridas, con unos defectos y con una falta de experiencia para formar a un ser humano, que eso es responsabilidad y obligación tuya como papá y como mamá, trabajar en tu terapia. Y dejar de creer en esta falacia, que la única solución a los problemas que tú tienes con tus hijos y con tus hijas es que ellos vayan a terapia. Sí, claro, claro. Y agrego algo más. Yo también estoy peleado con este concepto de nadie nos enseña a ser padres. Ajá. Y yo digo, ¿es neta? Ajá. ¿De veras nadie te enseña a ser padre? Claro que se enseña a ser padre. Claro que hay maneras de ser mejor padre. Hay cursos, hay libros, hay lecturas, hay especialistas que sí te enseñan a ser padre. O sea, esto no es 1883. No, claro que no. Digo, voy a hacer un anuncio. Yo diseñamos una cosa que se llama Universipaps, que es una universidad para papás, en donde tienen cursos específicos para aprender a ser un mejor papá. A mí no me digan que es que nadie me dijo cómo hacerle. Bueno, pues busca cómo hacerle, Claro. averigua cómo hacerle. Claro. Yo les he dicho a los papás, tienen que entender que no necesariamente es como ustedes dicen o como ustedes creen. Hay formas que llevan a los chicos a donde quieres ir. Claro. Si yo te digo, oye, ¿cómo te vas a Cuernavaca? Pues me voy por Tlalpan, de aquí, ¿no? Bueno, ¿y qué haces en la carretera o en la caseta de Querétaro? O sea, estás allá. Tú quieres hacer un niño irresponsable y le haces todo. Espérame, no vas a ser un niño responsable si tú le haces todo. Vas a ser un niño responsable cuando él haga sus cosas, cuando él pueda hacerlo. Mucha gente me dice, ¿cómo saber si estoy sobreprotegiendo? Le digo, es muy fácil. Cuando tú estás haciendo algo por tu hijo, que por edad y por etapa de desarrollo ya podría o debería de estar haciendo por sí solo, estás sobreprotegiendo. Oh my God. No, ¿No? pues ya. ¿Y cuántas veces no hacemos cosas con ellos que ya podrían y deberían de hacer solos? Eso es sobreprotección. No puedo creer en qué momento se nos ocurrió tener hijos. Es que no lo puedo creer. O sea, te lo juro que no lo puedo creer.
todas las que están oyendo que no tienen hijos, piénsenselo bien, ¿eh? Porque el trabajo más complicado Sí. de la historia del mundo mundial es ser mamá y Sí, papá. sí. O sea, Y, no puedo nunca creerlo. acaban las preocupaciones, No, es que cierto. no lo puedo, es que no lo puedo creer. Sí, No puedo creerlo. sí, sí. Todas las variables. Son demasiadas. Y el O sea, problema la es la ruptura fórmula- que se da en la Es adolescencia. que la fórmula química es tan impredecible porque fíjate, estás tú como madre con tus traumas, tus heridas, tus limitaciones, tus carencias, tus habilidades, tus talentos y tus áreas de oportunidad. Están las de tu marido Ujú, o la del papá del niño. ujú, Sus carencias, sus traumas, ¿ok? Y luego está la tercera variable, el niño, ujú, ujú. su personalidad, su temperamento, sus traumas, sus fortalezas, sus talentos naturales, sus angustias, sus miedos. Ujú. Y súmale abuelos, Ok, tíos. es primos. claro, ese es el cóctel, esa es la fórmula. No, pues ahora sí que a ver qué fórmula química te sale. Sí. Hay tantas variables que hay que meterle mucho coco y trabajar mucho como papás en uno mismo. Antier hablaba con una amiga y me decía que me estaba contando de su terapia, que dedicó 1 hora de su terapia el jueves pasado con su terapeuta explorando por qué a ella le cuesta tanto trabajo poner límites. Ujú. ¿Qué se le despierta? ¿Qué siente? ¿Con qué lo relaciona? O sea, ¿de dónde viene esa dificultad de ella como madre de no saber poner límites? Y lo Eso encontró. exploró 1 hora. Pues ahí va. Me No sé dice si que ahí va. no sé si en ¿No? 1 hora, pero seguramente. Pero claro, entonces todas ustedes que están escuchando este programa, piensen qué es lo que más les cuesta con sus hijos. Es conectar emocionalmente con ellos, es generar un vínculo, es tener una mejor comunicación, es que les tengan más confianza. Bueno, ¿por qué eso les cuesta tanto trabajo? ¿Qué tiene que ver con ustedes y de su historia y de lo que ustedes vivieron con sus papás o con su familia? ¿Cuáles son los traumas? ¿Cuáles son las heridas? Que eso particularmente es específicamente su batalla. Y esas son cosas que uno solamente averigua en terapia. Claro. Y hay algo que también es importante, que es el trabajo previo, Marta. Llegan los papás con niños de cualquier edad, vamos a ponerle 6, 8, 10, 12, 14, 18, en donde quieren que en ese momento tú les des herramientas para controlar un chamaco que no han controlado nunca. Que tú logres hacer que el chavo responda a lo que ellos quieren, cuando nunca ha respondido a lo que ellos quieren, cuando toda la vida han tenido dificultades para poner límites. Y entonces, si no hacemos un trabajo previo para llegar al punto en el que yo quiero controlar, pues evidentemente voy a tener que empezar en ese momento a hacerlo. Claro. Y claro, mientras más grande sea, es mucho más complicado. 100%. Oye, hay una frase que usan mucho los gringos que dicen babies raising babies, ¿no? Como niños criando niños. Ujú. Y les voy a decir una cosa. Uno de los grandes problemas también de muchos papás es que son súper inmaduros. Totalmente. Son emocionalmente inmaduros. El problema con eso es que los papás son justamente el modelo a través del cual los niños o los adolescentes tienen para gestionar sus emociones. Claro. Entonces yo veo que mi mamá o que mi papá no tienen estas herramientas para gestionar sus propias emociones. ¿De dónde lo voy a aprender yo? Claro. Ah, bueno, ya sé, lo puedo aprender con mis compañeros. Son adolescentes. Igual que tú, claro. Igual que tú. Claro, Lo- ¿cómo vas a aprender a modelar tus emociones si tu papá pierde el control, pega gritos, patea las puertas, le da un puñetazo a la pared, se pone del peor humor? Ya has ido Trata a por la viaje. mamá de la fregada. Claro. ¿O cómo o vas al a hijo aprender a mismo. modelar tus emociones si tu mamá para todo se le cae el mundo, pega gritos, se pone furiosa, llora por todo? ¿Cómo? Ujú, ujú. ¿Cómo? ¿De dónde? Bueno, es ahí justamente la importancia que me comentaba Juan Pablo de que los papás acudan a adquirir todas estas herramientas con un trabajo previo, durante, inclusive hasta post de monitoreo en el cual ellos puedan estarse reflejando permanentemente y haciendo los ajustes que tengan que hacer. 100%. Todo con el objetivo de convertirse en mejores modelos para criar a sus propios hijos. Claro.
Oye, ¿dónde está esa Universipapo? ¿Cómo se llama? Esa es, las doy en línea, las estoy dando en línea y bueno, pues la idea es que ahí lo tienen 8 cursos diferentes y bueno, la idea es formarlos en eso, Claro. ¿no? Miren, yo les voy a decir algo. A mí la serie particularmente no me impresionó mucho. Pero a ti tampoco, ¿no? No, o sea, no sé por qué todo el mundo estaba traumado con la serie. Pero me gustó simplemente porque puso sobre la mesa una conversación que es bien importante, que es el mundo de nuestros hijos, hoy en día, su seguridad, las redes sociales y nuestra relación con ellos. Sí, su baja Solo por autoestima, eso. la gestión Solo de por sus eso. emociones, Pero pésima. ¿quieren ver una serie perra? Vean Let's Talk About Kevin. ¿La viste? Ajá. Esa sí está fuerte. Esa sí está fuerte. Pero bueno, qué bueno que tuvimos esta conversación. Y quiero hacer una segunda parte con ustedes. Marcela Escalera, que saben que es la directora del Instituto Neufeld en México, es experta en vínculo. Entonces, voy a hablar de cómo uno rescata, crea, fortalece el vínculo con sus hijos más adelante, otro día. ¿Cómo encuentran a Juan Pablo Arredondo y a Julio Palmas? Está en Juan Pablo Arredondo en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Psicólogo Juan Pablo Arredondo tiene un super podcast. Si necesitan urgentemente una maldita cita, ahí les va el WhatsApp. Es 55 27 16 38 47. Así es. O la clínica es 55 55 23 10. 10. Gracias a los dos. Gracias a ti. Un placer tenerlos acá. El placer es nuestro. Gracias. Con esto Muchas nos gracias. vamos, cuentavientes. Bueno, espero que les haya gustado y servido esta conversación para que se queden repensando la relación que tienen con sus hijos y lo que ustedes perciben que pueden cambiar para ser mejores papás y mejor ejemplo. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.